Hoy nos metemos de lleno en un momento clave de la historia de Chile, la llamada Revolución en Libertad. Vamos a analizar cómo un intento súper ambicioso de transformar un país, en lugar de generar estabilidad, preparó el terreno para una de sus épocas más convulsas. Y toda arranca con esta metáfora potentísima del presidente Eduardo Frei. Para él había una sola industria que era la viga maestra, la que iba a sostener toda la transformación que él soñaba para Chile. Hay que quedarse con esa idea porque va a ser fundamental para entender todo lo que sigue. Bien, para entender este período tan complejo, vamos a recorrer 5 puntos clave. Primero, la gran idea detrás de esta revolución en libertad. Después, 2 de sus grandes batallas internas, la inflación y la reforma agraria. Luego, la famosa viga maestra, el cobre. Y por último, cómo la suma de todo esto nos llevó a un final que pocos esperaban. Muy bien, vamos de lleno al primer punto. Entre 1966 y 1970, el gobierno de Frei se metió en un proyecto monumental. Y ojo, no hablamos de pequeños ajustes, ¿eh? Se trataba de cambios estructurales gigantescos, de rehacer el país desde sus cimientos. El gobierno de Frei lo que propuso fue una tercera vía, o sea, un camino intermedio que no era ni capitalismo de mercado puro y duro, ni comunismo autoritario. La idea era usar la fuerza del Estado para, en teoría, conseguir lo mejor de los dos mundos, que la economía creciera, pero que al mismo tiempo hubiera justicia social. Pero claro, como siempre pasa, una cosa es la visión y otra la dura realidad. Y el primer gran choque con esa realidad fue la economía, específicamente un viejo fantasma de la historia chilena, una inflación que no paraba de subir. A ver, sobre el papel, el plan parecía bastante lógico. El gobierno iba a usar planificación central, controles de precios y de sueldos y una nueva reforma de impuestos para ir enfriando la economía de a poco, pero sin matar el crecimiento. El tema es que se les escapó una variable clave que iba a hacer que todo el plan se viniera abajo. Y al principio, ojo, parecía que la cosa funcionaba. ¿Y de qué manera? La inflación bajó a menos de la mitad en solo 2 años, lo que fue un exitazo, pero la alegría duró poco. A partir de ese momento, los precios volvieron a descontrolarse y el periodo terminó casi tan mal como había empezado. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Qué fue lo que falló después de un arranque tan bueno? Si los precios estaban supuestamente controlados, ¿de dónde salía toda esa inflación? Bueno, la respuesta está acá, y es clarísima. Mientras el gobierno intentaba controlar los precios con una mano, con la otra estaba imprimiendo billetes a un ritmo frenético. ¿Para qué? Para poder pagar todos sus programas sociales y los aumentos de sueldo que se pedían. Era como querer frenar un auto mientras se pisa el acelerador a fondo. Sencillamente, la cantidad de dinero que se estaba creando no era compatible con la meta de bajar la inflación. Y este fracaso no fue solo un numerito en una estadística, se sintió en la calle y fuerte. La gente veía que la plata no alcanzaba, lo que desató una ola de huelgas gigantesca y, por supuesto, una pérdida de apoyo al gobierno cada vez mayor. Ahora pasemos al segundo pilar de esta revolución, la reforma agraria. Esto no fue solo una política económica, fue uno de los experimentos de ingeniería social más grandes y ambiciosos de toda América Latina en esa época. Y acá vemos un cambio de foco que es clave. El objetivo principal ya no era tanto aumentar la producción del campo, sino transformar la sociedad rural. La idea era dignificar al campesino a través de la creación de asentamientos, que eran como granjas de propiedad comunitaria. Se buscaba crear una especie de socialismo comunitario. Pero claro, este foco tan ideológico trajo consecuencias económicas que nadie esperaba. La escala de esta reforma fue realmente impresionante. Como se ve en esta tabla, el gobierno expropió miles de propiedades por todo el país. Estamos hablando de más de 3,5 millones de hectáreas en apenas 5 años. Es una barbaridad. Pero acá viene lo más curioso y hasta paradójico que muestran estos datos. A pesar de que el Estado ahora controlaba más tierra que nunca en la historia, la superficie total que se estaba cultivando empezó a bajar. Y bueno, la lógica es simple, si se siembra menos, se cosecha menos. Entonces, el punto central es este. Si bien es cierto que la reforma mejoró las condiciones de vida de algunos campesinos, en su objetivo económico central fracasó. Chile terminó produciendo menos comida por habitante, lo que solo empeoró los problemas económicos del país. Bien, hasta ahora vimos 2 problemas enormes, una inflación descontrolada y un campo que producía cada vez menos. Entonces, la pregunta es obvia,
¿Cómo se pensaba pagar toda esta revolución? Bueno, aquí es donde entra en escena la famosa viga maestra, el cobre. La estrategia, que se conoció como la chilenización, fue bastante astuta. En lugar de una expropiación que generara conflictos, el gobierno negoció para comprar la mayoría de las acciones de las minas de cobre gigantes, que hasta ese momento estaban en manos de empresas norteamericanas. Así, el Estado chileno pasaba a ser el socio principal en su propia industria más rica. Y pero justo cuando Chile estaba tomando control de su mayor riqueza, pasó algo en el mercado mundial que nadie, pero nadie se esperaba. Este era el precio del cobre justo antes de que empezara todo. Un precio bueno, normalito. Y para 1969, miren esto, el precio casi se había duplicado, llegando a un récord histórico. Fue una bonanza económica increíble, una verdadera lluvia de dólares para el Estado chileno y justo en el momento en que más la necesitaba. De hecho, y esto no es para nada una exageración, este periodo de 5 años fue el mejor momento para el cobre chileno en todo el siglo XX. La viga maestra no solo era sólida, estaba bañada en oro. Y esto nos lleva a la pregunta final, que es la más importante de todas. Si al país le estaba entrando más dinero que nunca en su historia gracias al cobre, ¿por qué el periodo terminó con un descontento social generalizado y una crisis política tremenda? Este cuadro resume la paradoja a la perfección. El gobierno tuvo un éxito histórico, rotundo con el cobre, pero para la gente común, en su día a día, los fracasos en el control de la inflación y en la producción de alimentos pesaban muchísimo más. La plata del cobre no se estaba traduciendo en estabilidad en sus bolsillos ni en más comida en la mesa. Al final, la sensación que se instaló fue que los partidos políticos de siempre, los del centro, simplemente no eran capaces de solucionar los problemas de fondo del país. A pesar de las buenas intenciones, a pesar del boom del cobre, la revolución en libertad no había cumplido sus promesas más importantes. Y al final, esta frustración profunda con el centro político le terminó abriendo la puerta a una alternativa mucho, pero mucho más radical. En 1970, Salvador Allende se convirtió en el primer presidente marxista del mundo en ser elegido democráticamente. Y esto nos deja con una pregunta que resuena mucho más allá de Chile. ¿Cuándo las soluciones moderadas fracasan, hacia dónde mira la gente?